la proporcionalidad compuesta. Este tipo de proporcionalidad es cuando entran en juego tres o más magnitudes, ¿vale? Hasta ahora, por ejemplo, habíamos tenido pues, una superficie a pintar y el número de horas necesarias, es decir, dos magnitudes, superficie, hora, o un número de trabajadores que van a arreglar una carretera en un tiempo determinado, pues tenemos número de trabajadores y tiempo, ¿vale? En este caso, vamos a tener varias magnitudes. Para verlo mejor, vamos a ver un ejemplito, es de la página 147 al 106. Y el método que vamos a utilizar es el método que se llama reducción a la unidad. Es el método más intuitivo. Lo que hace es suponer qué sucedería si tenemos uno de una magnitud y otro de otra magnitud. Es decir, vamos a reducirlo todo a qué pasaría si tuviéramos uno y uno, ¿vale? En este ejemplo que se nos presenta, nos dice que para vaciar un depósito de agua de 4.000 metros cúbicos de volumen se necesitan 4 desagües iguales abiertos durante 5 horas. Y luego nos pregunta por cuántas horas serían necesarias para vaciar otro depósito de 6 decámetros cúbicos, es decir, 6.000 metros cúbicos, si se utilizan 6 desagües iguales a los anteriores. Fíjense, tenemos en juego metros cúbicos, volumen del depósito, el número de desagües y tenemos en juego también el tiempo empleado en horas, ¿no? Bueno, lo hemos aquí resuelto de la siguiente manera. Lo que hacemos es colocar las magnitudes que entran en juego primero con los datos iniciales, de tal manera que lo más recomendable es poner al final el que se nos pregunta. Como se nos pregunta por cuántas horas serán necesarias, pues vamos a poner al final las horas. Y vamos a establecer qué relación hay entre ellas, si directas o inversas. Vamos a ver. Si yo tuviera más desagües, pues lógicamente sería capaz de, en el mismo tiempo, desaguar más cantidad de metros cúbicos. Es decir, más, la relación que hay entre estas dos magnitudes es directa. Una proporcionalidad directa. Por otro lado, si aumentamos el número de desagües, reduciríamos el número de horas, con lo cual la proporcionalidad es inversa. Y por último, entre la primera y la última, vamos a ver qué pasa. Si yo tuviera más metros cúbicos de agua, necesitaría más horas para vaciarlo, ¿vale? Así que más, directa, ¿no? Aquí tenemos pues cómo son esas magnitudes. Ahora lo que vamos a hacer es reducirlo. ¿Qué pasaría si tuviera un solo metro cúbico? Y posteriormente, ¿qué sucedería si tuviera un solo desagüe? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente, como la relación que hay entre esta y esta es directa, si yo reduzco el número de metros cúbicos de mi depósito, se verán reducidas de la misma manera el número de horas empleadas. Fíjense, aquí hemos reducido de 4.000 a 1, lo hemos dividido por 4.000, aquí pues las horas también se verán reducidas en 4.000, se verán divididas por 4.000. En el siguiente paso vamos a reducir el número de desagües a 1, es decir, si tenemos para vaciar el depósito un solo desagüe en vez de 4, pues el tiempo se multiplicará por 4. Hemos reducido esto dividiéndolo por 4, esto se va a multiplicar por 4. ¿Vale? Ahora ya tenemos lo que queríamos, un metro cúbico, un desagüe, y esto es lo que nos va a dar el número de horas necesarias por metro cúbico y por desagüe. Ahora vamos a pasar al caso siguiente, vamos a ir aumentando progresivamente hasta llegar a las condiciones finales que nos pide la pregunta. Si antes teníamos un metro cúbico y lo queremos aumentar a 6.000 metros cúbicos, estamos multiplicando por 6.000. Si estamos multiplicando por 6.000, lógicamente tardaremos 6.000 veces más el tiempo que era para un solo metro cúbico. Ahora lo que vamos a hacer es aumentar el número de desagües a 6, que es lo que nos pide la pregunta. Bueno, pues para aumentar el número de desagües a 6, si aumento el número de desagües, ahora tardaré menos tiempo en vaciar el depósito. Es decir, si esto lo multiplico por 6, mi tiempo se va a ver reducido dividido por 6. Fíjense que no hago los cálculos hasta el final, porque ahora los cálculos suelen ser muy sencillos, ¿no? O si no, se meten todo en la calculadora y ya está, fíjense. Lo tenemos aquí indicadito, ¿no? El 6 se me va con el 6, bueno, los ceros se me van con los ceros, el 6 con el 6, el 4 con el 4, así que solamente me queda el 5. Así que tardaré 5 horas con 6.000 metros cúbicos y 6 desagües para vaciar el depósito, ¿vale? Es decir, tardaré el mismo tiempo con 4.000 metros cúbicos y 4 desagües que con 6.000 metros cúbicos y 6 desagües. 5 horas y 5 horas. No siempre va a dar exactamente lo mismo, pero en este caso pasa eso, ¿no? Espero que se haya entendido con este ejemplo. En el libro tienen hechos otros ejemplos en la explicación de la proporcionalidad compuesta y pueden recurrir a ellos. Si no entienden, pues ya saben, las dudas a través de Classroom, ¿vale? Buen día.